Chicos, buenos días, ¿cómo se encuentran? Les voy a hacer un pequeño video explicativo sobre las clases de textos narrativos. Los textos narrativos, veníamos hablando de la novela, la fábula, el mito, la leyenda, y aquí nos aparece la biografía. Muchachos, yo los invito a que lean muy bien las páginas de este libro, La Cartilla Digital, página 58 en adelante, esta semana número 2, porque en estos textos nos van contando como un cuentico a partir de qué son los textos narrativos. Entonces, aparece el cuento es un texto breve, se desarrolla en un tiempo corto, tiene pocos personajes, tiene una trama sencilla, y dentro del cuento aparece el cuento fantástico. Entonces, el cuento fantástico es aquel que nos lleva por un mundo de fantasía. El cuento fantástico tiene su origen en los sueños. Estos sueños que empezaron a ser parte de la cotidianidad de las personas y que al comentarlos, hubo alguien que empezó a crear. En los cuentos, la realidad se combina con la fantasía y por eso es que hablamos de hadas, hablamos de, de brujas, de milagros, de apariciones, de fantasmas y de revelaciones. Antiguamente los cuentos fantásticos hablaban de esas temáticas. Luego estos elementos pasan a ser de la vida cotidiana, o sea, uno ya conocía una bruja, uno ya se daba cuenta de pronto de una aparición. Entonces hoy en día los cuentos fantásticos nos van a referir más sobre seres creados y mundos creados. Por ejemplo, este fantástico País del Cielo, muy creado por el autor. Por ejemplo, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Él crea el espacio, crea el mundo, muy subjetivo el autor. Entonces, estos son algunos de los elementos del cuento fantástico. Lo fantástico es para el autor Todorov. Él le explica que lo fantástico es un juego entre la realidad y la existencia de elementos sobrenaturales, por ejemplo, como le estaba diciendo del cuento Alicia en el País de las Maravillas. También lo extraño puede ser algún suceso que tiene una lógica posible, o sea, una explicación posible. Y lo maravilloso es totalmente sobrenatural. Lo podemos encontrar en las historias de Harry Potter, en los cuentos de Harry Potter. En los elementos del cuento fantástico aparecen las temáticas, las apariciones, los personajes, los hobbies, los espacios y los liliputienses, que son unos personajes que miden 15 centímetros. Esas características, estos elementos que están en la página 61 del libro, no necesitan todos estar dentro de un cuento fantástico, pero sí podemos encontrar unos. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos hablan de los hobbits. Entonces, los que ya han visto la película El Señor de los Anillos, allí esa película encarna un cuento fantástico. Las apariciones de personas muertas, vivas, muertas, ángeles, demonios, santos y brujas, pues también han aparecido en los cuentos. Entonces, una poquita más ampliación, por favor, les recomiendo leer la página 61 del libro. Nos hablan de la novela. Nosotros hemos hablado que la novela está escrita en prosa, que tiene descripciones, que tiene el diálogo, pero en este caso les voy a hablar un poquito más de la novela de misterio. La novela de misterio es una trama que busca resolver un enigma. El enigma puede estar relacionado con una aparición sobrenatural o un hecho paranormal, un crimen o una pregunta que no ha sido respondida. Entonces, en las novelas de misterio, uno de los grandes novelistas fue el señor Arthur Conan Doyle, que a partir de sus novelas es que se crea las películas de Sherlock Holmes. Las novelas de misterio con las novelas policíacas tienen unas diferencias. Mientras que en las novelas de misterio se crea una incertidumbre, en la novela policíaca lo que quiere es resolverse un crimen. Aquí en la de misterio hay un investigador casual, una persona que simplemente le llama la atención el tema y empieza a investigar más.
En cambio, en la policíaca exclusivamente es un detective o un policía. El caso, el evento paranormal, no puede ser de varias clases. Puede ser una aparición, puede ser un resucitado, puede ser una bruja. En cambio, acá en la novela policíaca, exclusivamente es un asesinato. El personaje principal, el investigador, no necesita tener unas cualidades importantes en la novela de misterio, mientras que en la novela policíaca sí tiene que tener unas cualidades, que es las cualidades de detective. Y así nos va mostrando en la página 63 cada uno de los elementos que diferencia tanto la novela de misterio como la novela policíaca. Finalmente, la novela de misterio lo que quiere hacer es contar por qué sucedió el hecho inexplicable, y la novela policíaca lo que quiere es desenmascarar el episodio o el asesinato, el desenmascarar el asesino de la persona. Las herramientas de la novela de misterio son tres, son el suspenso, el misterio y la intriga. Con ellas tres, el autor lo que hace es generar una emoción para que uno no quiera parar de leer, sino que cada momento sea muy interesante. Afortunadamente hoy en día en Netflix podemos encontrar muchas novelas, muchas películas que están basadas en libros. Entonces, pues, ahora pues que estamos en casa, pues escoger un buen libro y buscar a ver si tiene película. Estos son algunos, en la página 65 encontramos algunos de los elementos de la novela de misterio. Por ejemplo, el hallazgo de un texto, la aparición de un objeto, la aparición de un espectro, de un fantasma, o precisamente la desaparición de una persona, como en el caso de una novela policíaca. Entonces, esos son algunos de los elementos y de los temas de las novelas de misterio y de las novelas policíacas. Por ejemplo, tenemos Harry Potter, y este actor, Todd Haynes, él participa en unas novelas de misterio, donde él busca resolver precisamente unos misterios alrededor de unas apariciones. Entonces, para consulta yo les voy a ubicar unos links en la guía para que hagan un poquito más de consulta. Aparece el narrador, como ya habíamos hablado, el narrador en primera persona, y aparece el narrador en tercera persona. En la página 66 del libro está algunos subrayados dentro del texto para que lo analicen bien. Por ejemplo, no espero ni pido que se me crea muy salvaje. Esto hace parte del narrador en primera persona. Y cuando hablo de que él cerró el cajón y apagó la lámpara, este es la narración en tercera persona. Y aparece pues el espacio y el tiempo de las novelas, un espacio lineal porque se va desarrollando de forma cronológica, pero también aparece un espacio retrospectivo o evocado para ir atrás y buscar elementos también que le ayuden a resolver el misterio. Aquí al final tenemos el mapa conceptual. Es un mapa conceptual que les estoy pidiendo que lean, que analicen y que tomen en su cuaderno. Chicos, esto es un poco sobre las clases de textos narrativos. La cartilla desde la página 58 hasta la página 67, donde está el mapa conceptual, está muy bien explicadito. Yo les sugiero que hagan buena lectura para que amplíen esta temática. De plan lector, les voy a enviar un tallercito a plataforma el día miércoles y nos vemos esta semana.